Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Jueves 10 de agosto del año 2017. Gracias por su sintonía. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Esto es Hablemos Claro y de inmediato paso a plantearle la temática. Fíjense ustedes que El Salvador está en la lupa de concierto de naciones. El presidente Nicolás Maduro ha pedido una reunión acá de los países para poder respaldar lo que está aconteciendo en aquel país suramericano. Prácticamente El Salvador y Nicaragua de Centroamérica son quienes están dando el respaldo a las decisiones que está tomando el presidente Nicolás Maduro allá en el país suramericano de Venezuela. Mientras que en el cono sur, Bolivia, la gran mayoría de los países, inclusive Suiza, que como ustedes comprenden, por lo general se ha mantenido como al margen de las opiniones sobre los asuntos domésticos de los países en particular, también ha rechazado la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. ¿Cuáles son las implicaciones del respaldo que está dando El Salvador a Venezuela? Hay quienes dicen sí, y muchos, sobre todo cuando tenemos nosotros 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Vamos a profundizar en esto particularmente. Por otro lado, crisis económica. El presidente de la República ha dicho, y ayer aprovechó una visita que hizo al cuartel central de la PNC para decir que están garantizadas el pago de las pensiones para septiembre, octubre. Sin embargo, ¿qué va a pasar después de ahí? Tras una reunión con los dueños de las administradoras de fondos de pensiones, dice que se ha garantizado eso, pero ¿qué va a pasar? Cuando lo que se necesita, dicen muchos, es una reforma integral, un acuerdo amplio en el tema de la economía del país. Entonces, también vamos a hablar un poco de eso y, por supuesto, el proceso electoral que se avecina y la gran posibilidad que dicen muchos que tienen los denominados, así llamados, no sé si está bien o está mal, pero partidos pequeños. He visto la encuesta de la UCA, dice, no queremos que el FMLN continúe en el poder, pero tampoco queremos que regrese a Arena. Esta es la gran oportunidad, dicen algunos expertos en materia política electoral, para que los partidos, los llamados pequeños, puedan meter o presentar propuestas para poder de alguna manera conformar la nueva Asamblea Legislativa y también los consejos municipales plurales. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. El jueves 10 de agosto del año 2017, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Son las 6:36 y quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana es un gusto para mí poder tenerle acá en nuestros estudios a el licenciado Jorge Meléndez, es el secretario general nacional del Partido Socialdemócrata PSD. Bienvenido, un gusto saludarle y verlo en esta etapa, ¿verdad? Que es muy diferente, sin su chaleco, y creo que un poco más descansado ahora después de tanta emergencia durante el periodo feriado. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, Natambakis. Bueno, lamentablemente anoche tuvimos lluvias, así que estamos un poquito cortos de sueño, pero muchísimas gracias. Creo que hablar de las ideas políticas, hablar del país, de su desarrollo, hablar de su problemática, eso es estimulante. Sí. Además, con un entrevistador que pues es directo, claro, franco, y eso creo es un gran mérito cuando se va a hablar de la problemática del país. Muchísimas gracias por la invitación y pues muy buenos días a los televidentes. Gracias a ustedes, de verdad, por aceptar venir. Gustavo Amaya, secretario nacional de Ideología del Partido Socialdemócrata también. Buenos días, Natán. Gracias a TVO y a este espacio para poder compartir las opiniones del Partido Socialdemócrata. Muy bien, hay muchos temas, de verdad, sobre el tapete, sobre la mesa. Y es importante, digo, conocer la visión de más líderes en el país. Y fíjense ustedes, yo voy a empezar quizás por lo más reciente, es esta petición que ha hecho formal el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que en el país se lleve a cabo esta reunión que lo que está buscando de alguna forma es avalar o dar el respaldo, un espaldarazo a las decisiones que están tomando en el país suramericano. Licenciado Meléndez, ¿usted cómo ve esto? Sobre la base de una cosa en particular, vea usted, han habido muchas críticas, han habido muchos cuestionamientos, han salido muchos líderes. En la última conferencia de prensa fue de algunos magistrados, ex juristas, doctores, conocedores de la materia jurídica salvadoreña, señalando que El Salvador debería repensar la manera en cómo se está tratando este tema. ¿Usted qué piensa? Bueno, miren, en Venezuela hay dos problemas evidentes, fundamentales ahí en discusión. Uno de ellos es el tema de la democracia. Es evidente que está emproblemado. No podemos nosotros aplaudir situaciones que pues se observa que pueden lesionar gravemente el sistema de convivencia pluralista. La democracia presupone siempre un Estado de derecho, leyes firmes que se respetan y son reglas del juego que nos permiten a todos pues entonces tener la oportunidad, la posibilidad de que nuestras posiciones o nuestros puntos de vista en la sociedad puedan tener éxito porque la ley y la democracia lo permite. Ese es un primer punto que creo que es el que usted señala, pero el segundo punto que está implicado es que los países de América Latina nunca han podido tener una autodeterminación firme. Siempre han tenido pues encima los intereses de los Estados Unidos, considerándose como que somos el patio más cercano, y entonces esto también es una preocupación importante. Y tercero está la posición del FMLN, que es un aliado de Venezuela, y mal harían, ¿verdad?, que no sean consecuentes y no tengan una posición de firmeza. Claro, pero eso es lo que quiere el salvadoreño. Permítame, porque aquí vamos por partes, ¿no? Ajá. O sea, porque qué es lo que está, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, sí, lo que se está proponiendo El Salvador, o lo que ha encontrado como la ruta que quiere seguir, dice, bueno, se quiere democracia en Venezuela, entonces no se resuelva por la vía de la fuerza, por la vía de la intervención, por la vía de la presión, sino que efectivamente propiciemos un diálogo, propiciemos una solución negociada, que es la experiencia que tuvo El Salvador. A muchos eso puede ser que no les agrade, ¿verdad? Pero yo tengo la obligación de, como usted me pregunta, ¿qué piensa? Sí, bueno, claro, de analizar las cosas de la manera objetiva. No es que eso es lo que yo haría, no es lo que a mí me simpatice, pero el FMLN tiene la particularidad que tiene, pues en este momento el gobierno de El Salvador es el presidente de la CELAC y entonces ha tomado una línea no para respaldar a Maduro, sino para respaldar una solución negociada. Ojo, pero en la práctica, pues los hechos políticos son difíciles. En la práctica, por supuesto que es una especie de respaldo frente a otras opciones, porque ¿cuáles son las otras opciones? Pues no sé cómo usted las interpreta, pero las otras opciones entiendo yo que dice, mire señor Maduro, disuelva esa asamblea constituyente, mire, acepte las condiciones que está poniendo la oposición, o no sé cuál es la propuesta, ¿verdad? Pero en última instancia, sea como sean las propuestas, entonces tenemos que propiciar que allá hay un gobierno que se debe respetar la democracia y cómo propiciamos que eso realmente funcione. Y pues hombre, aquí hay muchos que dicen que el frente debe definirse a favor de la democracia y no de una dictadura, pero mire, si este país y quienes muchas veces están opinando vienen precisamente de un modelo que cerró todos los espacios democráticos y que al final terminó el país en un grave conflicto, con mucho dolor, con mucha sangre, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando alguien, independientemente si a mí me simpatiza o no, si esa es la mejor línea o no, pero si alguien está proponiendo una vía que sea política y que no sea la confrontación bélica,
tiene algo de validez. No estoy diciendo el 100%. Obviamente tenemos también derecho los salvadoreños a valorar si esa es la mejor posición que debe tener El Salvador. Pero yo, como usted me pregunta, y esto es obligación cuando uno tiene una función de liderazgo político, pues de hacer un análisis racional, ¿verdad? Para dejar opciones. Mire, el tema en particular es lo siguiente, y aquí quisiera yo también que nos ayudara Gustavo Amaya, porque lo último que ha acontecido es que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, IDC, por sus siglas, ha rechazado la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y pidió al gobierno del FMLN le retire el apoyo político que le está dando al presidente Nicolás Maduro. Los abogados integrantes como René Fortín Magaña cuestionaron que el gobierno salvadoreño no se ha sumado a las muestras de rechazo internacional de los cancilleres y representantes de 17 países de Latinoamérica. Negaron la legitimidad de la Asamblea Constituyente y del gobierno. Gustavo. Mira, de lo que hay que partir, Natán, es que en Venezuela hay un conflicto y una clara división de la sociedad. De ahí hay que partir, sí, ¿no? Sí. Hay un grupo que está en la oposición y hay otro grupo que está en el gobierno, ¿no? Y ambos se han medido en elecciones, ¿verdad?, pasadas y presentes, en los cuales los porcentajes están 50 y 50. Sí. O sea, los dos están. Entonces hay una situación entrampada. Bueno, eso es discutible, Amaya, porque había una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional, en elecciones. Estoy hablando en términos de votos. El cuestionamiento que se hace en este momento es que vos llamás a una elección para una Asamblea Nacional Constituyente, cuando te hacen el cuestionamiento de que hay 1 millón más o menos de votos que fueron... Que no son correctos. Exacto. Entonces, y la empresa que fue contratada para eso lo pone en evidencia. Sí, entonces, es ahí donde dicen, entonces aquí, esta situación no es democrática, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, por eso es que te estoy diciendo, es una sociedad dividida, ¿no? Hay una sociedad dividida que está en conflicto. Uno le quiere imponer el modelo a otro y otro le quiere imponer el modelo al otro, ¿no? Muy bien. Puede que tenga uno un poquito más, puede que tenga un poquito... Es una situación que está generando un conflicto que ya lleva muertos, ¿no? Ya lleva atisbos de alzamientos, ¿verdad? Ya lleva situaciones en las cuales hay violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y se produce una preocupación general en el mundo, no solo en América Latina, en torno a que ahí se está produciendo el rompimiento del proceso democrático, ¿verdad? Y que es necesario, y esta es la posición pues que compartimos varios en el PSD, sí, que es necesario ayudar a resolver por la vía pacífica y de la negociación, ¿verdad?, ese conflicto, porque si no van a terminar en una escalada militar, en un enfrentamiento armado, que va a dejar, por experiencia propia de los salvadoreños, pues mucho dolor, mucha destrucción y mucho atraso. Ya en el concierto de las naciones de América Latina hay diversos posicionamientos, ¿no? Sí. Venezuela decide retirarse de la OEA, pero de repente aparece en las reuniones. Venezuela pertenece a la CELAC. El Salvador tiene la presidencia pro tempore de la CELAC y está ejerciendo un derecho. Yo hasta el momento no he escuchado que El Salvador haya dicho que va a tener la reunión. Un país miembro de la CELAC puede solicitar una reunión de ese organismo, ¿verdad? Sí. El Salvador sí evidentemente ha dado su respaldo, ese ya es, como decía Jorge Meléndez, es la decisión política del FMLN y los costos políticos que eso le traiga, ¿no? Vale, pero mira, ahí vamos a los costos políticos, Jorge, porque Estados Unidos es estratégicamente uno de los principales socios salvadoreños. Sí. Y Estados Unidos está tomando medidas, ha sancionado a varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo último es que
se sanciona, ya te digo, 13 funcionarios en total, entre ellos el defensor del pueblo y la presidenta del Poder Electoral. Además, en las últimas horas se ordenó también sanciones de parte del Departamento del Tesoro para 8 más. Entre ellos figuran la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, y el ex vicepresidente de Venezuela, Elías Jawa. Entonces, Estados Unidos es el principal socio de El Salvador. Allá viven 2 millones de salvadoreños. El gobierno salvadoreño está respaldando lo que está, las decisiones que está tomando el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Y aquí hay una cosa, y ahí vamos al asunto. Estados Unidos, nuestro principal socio, está sancionando a Venezuela. ¿Qué implicaciones puede tener para, digamos, nuestros intereses? Por ejemplo, un TPS, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Cooperación internacional importante. Entonces, no debemos de ver las cosas tampoco con mucho pasionismo, pero obviamente hay congresistas en los Estados Unidos que están diciendo, señores, esto les va a traer implicaciones y muy graves. Natambaki, yo quisiera hacer alusión a un hecho histórico trascendental para toda la humanidad y trascendental fundamentalmente para la democracia. Hace 2500 años, a un señor de nombre Sócrates, un griego, pues lo obligaron a que aceptara algo que era falso o que tomara un veneno denominado cicuta. Él reivindicó como un valor universal para la humanidad el derecho al libre pensamiento y prefirió tomar la cicuta, ¿verdad?, antes que dejar de decir lo que él pensaba y lo que él sostenía. Y ese es el principio esencial de la democracia, que se respete. Yo aquí creo ni Gustavo ni yo hemos dicho ni aplaudido qué bueno lo que está haciendo Nicolás Maduro. No, nosotros somos democráticos. Por supuesto que podemos criticar y decir no nos parece que eso esté adecuado. Pero también Estados Unidos es una gran potencia, la potencia más poderosa del mundo en términos todavía políticos y militares. Aunque en este momento el presidente de Estados Unidos toma posiciones como decir a Corea que le va a hacer una tormenta de fuego y nunca jamás vista, y el mundo está en peligro, porque los otros señores le dijeron, pues le vamos a mandar una bomba a Guam para ver qué tiene usted. Y bueno, yo creo que el pueblo norteamericano está preocupado. En este caso, le dice a Venezuela, señores, nosotros les sancionamos a ustedes, y Venezuela no reacciona como Corea, pero reacciona con lo que puede. Y lo que puede dice, bueno, yo quiero una reunión de la CELAC. Esas son las cosas reales. ¿Qué es lo que el televidente, creo, va a asumir? Es difícil tomar una decisión de una realidad que está lejos, que no sabemos exactamente qué está pasando, que no nos agrada que no haya democracia, ¿verdad? Y luego también lo que tú estás diciendo, y cómo eso nos va a afectar en la relación con Estados Unidos y en la relación con los salvadoreños. El Salvador no ha dicho estoy en contra de Estados Unidos. Se puede interpretar que está en contra de Estados Unidos. Lo que se puede evidentemente ver es que El Salvador este gobierno, no El Salvador, este gobierno está tomando una posición que es distinta del criterio de Estados Unidos sobre cómo se debe actuar en Venezuela. Muy bien, pero el FMLN es aliado de este gobierno y de esta fuerza política que está en Venezuela. Tiene derecho Estados Unidos a aplastar a través de su fuerza la posición que tenga una fuerza política en El Salvador. Creo que también hay que... Bueno, ¿verdad? No es una fuerza política, es el gobierno de El Salvador. Bueno, No, pero también es una fuerza política. O sea, bueno, es que el tema de la democracia... Mira, nuestra postura es clara. Nuestra postura es la defensa de la democracia y del sistema plural de libertades y de participación. Respeto a la ley. Respeto a la ley. Y vemos que en Venezuela hay serios problemas en esa línea.
¿verdad? Y nuestro llamado es a que se sienten a negociar, porque diálogo se puede pasar hablando, no, que negocien, es que si no hay una salida negociada, sencillamente el camino que tienen para adelante es la violencia. Ya en el caso particular de El Salvador y este gobierno en particular, y el partido que está en el gobierno, tiene sus compromisos amarrados. O sea, eso hay que decirlo, ellos tienen y lo han dicho públicamente. Intereses y compromisos. Exacto. De orden político, de orden ideológico. Económico también. Y económicos también. Ahora, ellos tienen que medir las consecuencias de ese respaldo. ¿Y tú crees que lo ha hecho el gobierno? Tiene que haberlo hecho, ¿va? Porque creo que tampoco es que ha llamado a desconocer totalmente. Cuando uno revisa en detalle el discurso, hay alguna gente que lo califica de tibio, ¿no? Que dice no condena, pero tampoco apoya de manera total, se abstiene, no vota en contra. O sea, la forma en la que tú te comportas en los organismos internacionales también es un mensaje político. Una cosa es votar a favor, otra cosa es votar en contra y otra cosa es abstenerse, ¿no? Y en algunos organismos internacionales en los cuales se ha debatido el tema, El Salvador sencillamente se ha abstenido. ¿Qué quiere decir? No comparto ni el sí ni el no, ¿va? Entonces, es una delgada línea en la que está transitando y que puede tener implicaciones como las que tú dices. Ahora hay que reconocer, nosotros somos una nación, ¿verdad? Somos un Estado democrático, ¿verdad? Tenemos oposición y muy fuerte en el país, ¿va? Hay una clara polarización también, y hoy más con las elecciones, ¿no? En relación al tema, y creo que eso nos da cierto margen de decir, bueno, si estos quieren opinar de esa manera, pues que opinen, ¿no? Y están en todo su derecho. Media vez no se transgredan los principios universales de respeto a los derechos humanos, que es un compromiso global de todos los gobiernos, y de la norma democrática que hemos suscrito también como Estado, ¿no? Bueno, hay tres cosas que han ocurrido. El gobierno de El Salvador ha felicitado a Maduro por el proceso extraordinario para la Asamblea Constituyente. Cancillería ha rechazado sanciones unilaterales como coacción ante las decisiones soberanas, que son las órdenes que se ha dado para que el Departamento del Tesoro sancione a una veintena de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y el FMLN dijo que con la Constituyente Venezuela dio un ejemplo al mundo de civismo, vocación democrática. Eso es lo que ha acontecido en las últimas horas. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno en relación a si se va a poder desarrollar la cumbre de la CELAC en El Salvador. Y mientras tanto, pues han también seguido los cuestionamientos de algunos sectores salvadoreños sobre la postura del gobierno, que como ustedes muy bien lo dicen, pues hay intereses y esos intereses se evidencian a través de las decisiones que está tomando el gobierno, ¿verdad, Jorge? Y hay intereses que no solo son, digamos, los materiales, también hay intereses de tipo político, también hay intereses de la línea de pensamiento. Yo creo que es evidente, ¿no? En Centroamérica, ¿cuáles son los dos países que están como dando un cierto respaldo a Venezuela en este momento? Nicaragua y El Salvador. Es decir, y no es solo por intereses materiales, yo creo que ahí hay como una especie de respaldo de que son de un tipo de pensamiento político. Aquí el pueblo salvadoreño tiene derecho al voto, allí el pueblo salvadoreño también se va a expresar y el FMLN lo sabe que esto trae consecuencias. Ahora, yo te diría, para mí sería muy lamentable que el FMLN tomara una posición de traición a sus aliados, porque entonces, ¿cómo puede uno confiar en una fuerza política? ¿Cómo puede confiar en un liderazgo? Ahora, eso, por supuesto, como ya tú dices, tiene consecuencias políticas. Pero hay una cosa, yo te quiero preguntar algo, y claramente yo siento y quisiera que me dieras una respuesta lo más cercana a lo que tú piensas. El gobierno, tú vas a elecciones y tú te respaldan y por votación llegas al poder. Ahora, las decisiones
¿cómo es el deber ser? Las decisiones que tomás como gobierno deben de apartarse del pensamiento que tiene el partido político, es decir, tú ya no gobernás para un grupo de personas que son tus militantes, tú gobernás para todo un país. Una elección dividida, tú ves en una segunda vuelta, en donde hay casi que 50 y 50 para cada fuerza política. Entonces, la unificación para ir al encuentro del camino que debe tomar el país, en el sentido de que tú ya no gobernás para tu militancia, gobernás para todo El Salvador. Entonces, las decisiones que toma el partido se apartan de una línea que pueda tener el gobierno. ¿Así es el deber ser o no? Natambaki, entiendo el punto. El punto es que cuando uno gobierna para los intereses del país, gobierna para los intereses de todos, no para los intereses de su fracción política. Exacto. Ahora, Natambaki, lo que uno no puede es negarle al otro, es decir, que él cree que está defendiendo los intereses del país desde su óptica, porque tú evidentemente no estás de acuerdo con ellos. Evidentemente la oposición no está de acuerdo con ellos. Posiblemente si nosotros estuviéramos gobernando actuaríamos diferente, es decir, porque somos pensamientos diferentes. Y la verdad, yo creo que esto hay que entenderlo cuando vivimos en democracia. La verdad no tiene caminos hechos, se construye en cada situación histórica y es difícil. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero lo que yo también estoy diciendo, bueno, pero ellos consideran que así defienden los intereses de América Latina, los intereses de Centroamérica, los intereses de El Salvador. Ellos lo creen, si no, no lo estuvieran haciendo. Yo la parte que quiero ver como positiva es que no han dicho la oposición de Venezuela es ilegítima, porque eso es que creo yo lo que quisiera que dijera, ¿verdad? Pero ellos lo que están diciendo, no, si tiene que haber una solución negociada, quiere decir que ellos están diciendo, como dijo Gustavo, el país está dividido y por tanto, señores, no caigan en la tentación de aplastar, sino alto, tienen que sentarse y la palabra es negociar. Aquí, recuérdate que Arena decía, si podemos dialogar, pero no vamos a negociar. Aquí, uno de los problemas más grandes que hay es decir, en la tregua negociaron con delincuentes. Es decir, eso es un pecado, eso es fuera de ley. Lo que el FMLN está diciendo, negocien, y eso quiere decir que está también diciendo es legítimo. Eso también le va a traer costos al FMLN con su base, costos con sus aliados. Hombre, entonces yo creo, Gustavo dijo la palabra amarrado, yo creo que todos los que actúan en los gobiernos tienen compromisos, no tienen libertad total y tienen que buscar la manera más inteligente de poder actuar de acuerdo a su óptica. No estamos diciendo en ningún momento, miren, nosotros tenemos una identidad plena con esas decisiones, pero lo que no podemos es aquí también llevar entonces a la conclusión de la gente, como no nos agrada, entonces aquí empecemos a confrontar cuando nuestro país lo que necesita es todo lo contrario, una manera de encontrarnos. Ahora, Gustavo, ¿y el gobierno no debe de interpretar lo que la ciudadanía quiere o leer lo que la ciudadanía está pensando alrededor de las decisiones que está tomando? ¿No debería ser así? Bueno, yo creo de que todo gobierno está obligado a testar a la opinión pública de manera permanente, ¿no? A reconocer cuando se equivoca o a buscarle la salida sin necesariamente... ¿Respaldará a la ciudadanía las decisiones que está tomando en referencia a Venezuela el gobierno? Pues yo creo que también tenemos la misma postura en el país, ¿no? O sea, hay grupos que sí apoyan y hay otros que no les interesa, o sea, que no están al tanto de la situación en detalle, ¿no? Porque no la tenemos cerca y la afectación no la podemos medir tan fácilmente. Yo sí creo de que la sociedad salvadoreña en su conjunto, ¿no? Sí respalda el modelo democrático y el modelo de pluralismo y el modelo de libertades, ¿no? Y de generación de justicia. Eso sí, en la sociedad salvadoreña es un valor que hemos ganado en estos 25 años de construcción democrática. Y esa es la vara con la que medimos al resto de países y de situaciones, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Y en esa dirección el gobierno tiene que valorar.
como todo gobierno, ¿verdad?, o como toda fuerza política, si se equivocaron, van a tener su costo, ¿no? Y están las elecciones en camino, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Hemos hablado en profundidad del tema Venezuela, que es lo último. Sí, antes vamos a ir a lo último. Vamos a regresar a hablar de política doméstica. Fíjense ustedes, hoy parece ser que hay humo blanco para elegir corte de cuentas. Hay cuestionamientos sobre cómo lo van a hacer. Otro tema que es importante que lo hablemos con ustedes es el tema de pensiones. ¿Cuál es la visión que tiene que se dé sobre esto? El presidente ayer dijo casi que muy contento que tiene dinero para 2 meses más después de haber llegado a acuerdo con el gobierno de la Nación. ¿Y después qué va a pasar? Y ustedes están hablando de diálogo, ¿verdad? Pero lo que menos hay aquí entre la oposición y el gobierno es diálogo. O al menos no se han alcanzado acuerdos a través del diálogo. Entonces... Sí, pues sí, pero como tú decís, de hablar no se solucionan los problemas, pues, y hay muchos problemas que deben de solucionarse, y la única manera de solucionarlos es, como ustedes dicen, dialogando, ¿ya? Pero parece ser que esos diálogos no han tenido o no han surtido. Lo último, rápido, por favor. Estamos con las fuertes lluvias generadas durante la noche y madrugada, como nos decía el señor Jorge Meléndez, porque también él es el director de Protección Civil. Más adelante vamos a preguntarle un poquito también sobre la situación de los fallecidos durante el periodo. Noche y madrugada crearon cúmulos de aguas en diferentes puntos y anegaron las carreteras capitalinas, como en la intersección de la 49 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt, donde el sistema de drenaje falló. Ahí es típico, ¿verdad? Y la gente necia se mete siempre en ese lugar y ahí terminan los vehículos atascados. Se espera que en las próximas horas se continúen generando lluvias de moderada intensidad, por lo que autoridades piden a la población acatar las recomendaciones de seguridad. Hay alerta, entiendo, verde por el tema de las lluvias, ¿verdad? Porque ya se veía venir estas depresiones tropicales y ahí está, ¿verdad? Yo ni la sentí, estaba tan cansado, ni la sentí la lluvia. Sí, vamos con otro. Bueno, fíjense ustedes, esto es interesante. Una persona falleció al interior de un motel ubicado en el kilómetro 12 de la carretera del Puerto de Libertad. Autoridades indicaron que su muerte fue de causa natural. El fallecido fue identificado como Freddy Antonio Gómez, quien era empleado del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla. Ya le dimos publicidad al motel, ¿verdad? Carretera al puerto. Ahí está el motel. Sí, el señor, pues dicen que como que tuvo una noche violenta, y pues le ocurrió lo que le ocurrió porque le dio un paro cardíaco. Por eso. Pero algunos dirán, bueno. Ya vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Bien, vamos al más rápido, por favor, dame la portada. Traslado de reos de alta peligrosidad. Pierde el combate. Menor muere en balacera en Tenancingo. Sonsonate arrestan a un policía. San Miguel dicen que no es narco. Exalcalde de Carolina está preso. Bueno, ahí está, miren ustedes, La Paz, directo a Zacatlán. Unos 38 cabecillas de las manas vinculados a atentados contra policías y libertados son llevados a máxima seguridad. Ahí está el resumen ayer. Situación de las tensiones, caso Tregua y Venezuela. Y se puso bravo el debate. Así es. Con Juan Ramón Medrano, con el señor José Portillo y también, por supuesto, infaltable Jorge Tobar. Vaya, lea un poquito sobre el resumen de la entrevista, claro, como los detalles, también un poquito resumen muy concreto sobre la plática que estamos teniendo con los representantes de los partidos demócratas, pues también mañana en la página del periódico. Información contada en 2 patadas. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado.
en calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. De regreso a las 7:10. Vean, yo sé que no están ustedes desentendidos ni desactualizados de lo que pudiera acontecer este día en la Asamblea Legislativa. Probablemente digo, se elijan a magistrados de la Corte de Cuentas. Hay por ahí ya como una especie de discusión sobre quiénes deberían de ser los que lleguen. Hay respaldo para que sea electo nuevamente el actual presidente. Hay respaldo para que un magistrado también llegue. Pero ha trascendido que no son los mejores cuadros. Que debería de... Y volvemos a lo mismo, al reparto, al destazo de las instituciones. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esto como PSD? Bueno, quizá yo quiero hacer un juicio importante antes de entrar al punto específico, uno más general. Mientras en un país existan élites políticas o élites económicas poderosas, la democracia no funciona y está en peligro. Y aquí lo que tenemos es que reflexionar y tomar opción los salvadoreños, porque es difícil transformar las cosas, pero tenemos oportunidades, muchas, bueno, de participar, de estar en gremios, de tener participación ciudadana, pero también está la oportunidad cada vez que vamos a elecciones. Sí, sí. Y yo creo que mantener estos 2 polos políticos, ¿verdad? Arena y FMLN, y el resto de partidos que pues se mantienen sin dar oportunidad a que la sociedad cambie, porque son la misma lista de partidos, sí, sí. Y es muy difícil inscribir un partido. Nosotros hemos pasado una hazaña, ¿verdad? Pero igual pasa el resto de ciudadanos, e incluso cuando se dice participación no partidaria, ya todos comprendieron que es prácticamente imposible buscar un cargo público por esa vía, porque las reglas están hechas para que se mantenga en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que genera un deterioro contra la democracia? Que esos sectores, esas élites, toman decisiones de acuerdo a sus intereses. Tú lo llamaste, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Claro, si eso siempre se van a poner de acuerdo los diputados. Entonces tenemos que tener una asamblea más pluralista. Tenemos realmente, tú iniciaste este periodo de entrevista diciendo, hoy habrá oportunidades para otras opciones, para los partidos llamados pequeños. Y qué bueno que dijiste llamados pequeños, porque los partidos no se miden por esa estructura electoral, los partidos se miden por su capacidad de pensamiento, de elaboración de propuestas y de poder participar. Por supuesto que debemos estar atentos, listos, ¿verdad? Porque este tema de la Corte de Cuentas evidentemente es un tema esencial. Poner gente imparcial significa que se esté vigilando los intereses de la población y los intereses del Estado. Componendas, dijiste, es decir, que se pongan de acuerdo entre los partidos para llevar no al imparcial, sino al que está cercano a ellos, que es la costumbre en este país, y es porque todos se tienen desconfianza, ¿verdad? Aquí no es que vamos a confiar en que un organismo va a ser imparcial, sino, no, si ese organismo yo no tengo un representante, entonces van a pasar encima mío. Esa es la cultura, ese es el tema que lleva precisamente a darle continuidad a la injusticia, pero tenemos que dar el paso de vigilar y de cobrar en el momento oportuno las decisiones
que siguen siendo de componendas. Y yo creo que, como tú bien dices, cuando uno lee la lista, hombre, en esa lista uno ve que ya hay acuerdos y que ya hay un sector que ya lleva sus piezas, pero ojo, el otro hace lo mismo. Lo que pasa es que tal vez de los demás no se tiene mucha información pública, pero lamentablemente tenemos esa costumbre, esa forma de actuar política y pues debemos estar vigilantes, pero no basta solo con quejarse, ¿verdad? Sino, ¿y cuáles son los mecanismos con los que podemos incidir? ¿Verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que se ha abierto para que nosotros cambiemos esa situación? Ajá, pero vaya, fíjate, por ejemplo, Arena le está cuestionando que el FMLN insista en llevar al señor Osmin Cunza, porque dicen que el señor Cunza eliminó algunos hallazgos cuando fue juez de Cámara de segunda instancia en el tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, por el otro lado, al señor Rodrigo Barahona le están haciendo algunos cuestionamientos por estar vinculado con Gana. Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad? Es el punto, porque la ciudadanía en realidad lo que está demandando es credibilidad de las instituciones, y que las instituciones, ustedes vieron al fiscal general de la República decir, las instituciones contraloras no están haciendo bien su trabajo, más bien se están convirtiendo en especie de tapaderas de la corrupción en El Salvador. Natán, yo creo que tú lo dijiste bastante bien al inicio. Aquí en el país se está produciendo una serie de cambios, ¿verdad?, y de conflictos que lo que se reflejan es en la forma de actuar de los partidos políticos, ¿no? Cuando se ve la encuesta 60-60, sí, ¿no? Y fíjate, solo te interrumpo para decirte que porque parece que todos tienen las patas hinchadas, porque Arena está apoyando a Karen Yamilet Pineda, que también está empujando porque ella vaya a la reelección. Entonces, ese es el punto, o sea, graficado claramente el posible reparto. Exacto. De entonces, cuotas. ¿qué es lo que el país necesita? Nosotros necesitamos ya no solo una Corte de Cuentas, sino una Contraloría Pública, que es modernizar realmente ese aparato, ¿no? Y además también volverlo transparente. Ojo, porque es importante, pareciera que todo el mundo dice la Corte de Cuentas, no, unos señores ahí que a ver quiénes qué hacen. No, ¿qué hacen, cabrón? son los que controlan que el dinero público sea correctamente bien invertido. O sea, ellos son al final de cuentas, los que tienen que garantizar, darle cuenta a los salvadoreños de que el dinero que pagamos a través de nuestros impuestos o que viene de préstamos o de donde venga hacia el gobierno y hacia el Estado salvadoreño sea bien gastado. Eso ha sido tradición aquí de componendas, de tapar, y también hay que decir, creo que esta sería el único periodo de la Corte en el que no se ha destituido por la vía de demanda de inconstitucional algún magistrado de la Corte de Cuentas. Porque no los han demandado. Porque no los han demandado, Sí. Pero vuelvo a decir, este es el único periodo, pero han cambiado varias veces. La Asamblea Legislativa ha tenido que elegir varias veces, volver a elegir, pues, Sí. una vez gente acordémonos de Rovira o de aquella... Bueno, desde Gregorio Sánchez Trejo viene este sí. asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los ciudadanos también tenemos el mecanismo de no solo protestar o quejarnos de que se están repartiendo, sino de vigilar, ¿no? Y de, en última instancia, ir a poner las demandas a los organismos y a las instancias debidas. Aparte de eso, que eso es como para tapar el problemita en este momento, creo que lo importante es que los ciudadanos se involucren en política. La única forma de sanear, de introducir las normas del respeto a la ley, de la garantía a lo público, es que los ciudadanos participen en política, votemos, escojamos, seleccionemos a los candidatos, ¿no?, y candidatas a que van a participar, con el propósito de cambiar esta situación, porque si no vamos a seguir en las mismas. Sí, pues claro. A ver, pero diría yo que tal vez el cuestionamiento que se hace un poco es la manera en cómo los partidos políticos en instituciones como la Corte de Cuentas
hacen el reparto. Ahora, insisto en esto, Jorge, se puede cambiar esta realidad más allá de lo que dice Gustavo, en el sentido de que pues si no te gustó cómo se hizo la elección o no te gustó porque tú crees que se ha hecho mal parte de los diputados, puedes ir a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, a vetar la elección o el trabajo que han hecho los diputados. Más allá de eso, entendería yo que la ciudadanía estaría demandando una nueva manera de poder elegir a los funcionarios que van a estas instituciones. ¿No te parece? Bueno, yo creo que lo que está demandando la democracia es que inventemos nuevas maneras de hacer la política, nuevas maneras de hacer los partidos políticos. Hay una cosa que es evidente, ¿no? En todo proceso de social, político, administrativo, los cambios no se dan en el centro, los cambios no se dan con los viejos, los cambios se dan en la periferia, los cambios se dan con nuevas capacidades, con ideas frescas. ¿Y dónde están esas capacidades y esas ideas frescas? En la sociedad misma. Los partidos tienen que virar y ser menos un negocio de cargos públicos de los viejos dirigentes, de los cuadros de la jerarquía de arriba, ¿verdad? Porque esos son Arena y el Frente, y esos son el PCN, y lamentablemente, disculpen, ¿verdad? Porque no quiero ofender, quiero señalar el fenómeno, pero en todos los partidos, el que está en la cúpula garantiza los cargos de elección popular. ¿Qué es lo que los partidos idóneamente tienen que hacer ahora para que funcione la democracia? Darle poder al soberano, es decir, darle poder al que no tiene poder, ¿verdad? No de manera permanente para que ahora él se convierta en el nuevo vejestorio, no, para que haya transformaciones. Tienen que ser partidos civilistas. El Partido Socialdemócrata es un partido democrático, pero no quiere la democracia tradicional. La democracia no puede ser solo política, la democracia tiene que ser integral, porque si yo tengo hambre, entonces muchos pueden comprar mi voluntad o mi voto porque yo necesito comer. Es decir, un simple empleo que me dé un partido, yo después sigo peleando que ese partido no pierda, porque si no yo puedo perder mi empleo. Es decir, no puede ser entonces una democracia real si tenemos una gran desigualdad social, si tenemos pobreza, es decir, si no logramos hacer democrático todos los aspectos de la sociedad. Civilista, ¿por qué? Porque nosotros, si queremos que se vigile, que no haya élites, entonces hay que darle poder a la gente. En las próximas elecciones el Partido Socialdemócrata va a tener una característica. El señor Gustavo Amaya, tu servidor, no llevamos cargos, ¿verdad?, privilegiados, incluso hasta posiblemente, ¿verdad?, hasta digamos, por ahora estamos electos en algunas cosas, pero hasta digamos, miren, mejor cambiemos, que el propietario sea otro, o todavía al que dejamos por si llegaba a tener problema mi persona, pues que suba el otro. ¿Por qué? Porque hay que ser consecuentes. Nosotros vamos a llevar una serie de personas de la sociedad civil con la única condición de que ellos les agrade y vean que estas propuestas de democracia, de progresismo, de democracia integral y de civilismo las asuman, ¿verdad? Y luego que tengan capacidades. Ahí hay mujeres muy jóvenes que son profesionales, que tienen maestrías, que nunca han estado participando en partidos políticos, pero sí han estado preocupados por la vida del país. Y entonces, como lo dijo Gustavo, nuestro secretario nacional de ideología, sí, pero entonces participe, porque en este país, ¿verdad?, tenemos la costumbre de criticar, ¿verdad?, sí, con dos condiciones. Una, sin datos, sin información. Y dos, criticar y simplemente no comprometerse para cambiar las cosas. Por ejemplo, en estos casos que tú mencionaste, si el señor Kunza es acusado de determinadas circunstancias, investiguémoslas, ¿verdad? Investiguémoslas, y entonces con esos argumentos, pues entonces actuemos por las vías que se pueda. Si los otros funcionarios que se han propuesto
también investiguémoslos, porque al final tenemos que nosotros comprender que si esos dirigentes han actuado con un criterio totalmente nefasto para los intereses nuestros, hombre, ya si en las próximas elecciones yo voy a marcar esa bandera, voy a marcar ese individuo, pues entonces tengo que razonar si yo soy el que estoy manteniendo estas decisiones. Bueno, depende, porque hay quienes consideran, Gustavo, que el sistema político actual está diseñado de tal manera que exista una dependencia de la militancia. Es decir, aquí lo que vota es la militancia. Y ves tú un 40% de gente que está descontenta con el sistema político partidario y no votan. Entonces, ¿qué es lo que se garantiza en los partidos? Entre más abstencionismo, entre menos personas van a votar, garantizo que mi voto duro me va a llevar o me va a poner la cantidad de diputados, por decirlo de esta manera, que necesito en la Asamblea Legislativa. Y te agrego una cosa más, fíjate. La Corte de Cuentas de la República es curiosamente el único proceso de elección de funcionarios de segundo grado que se eligen con 43 votos. Los demás necesitan 56. Llama la atención eso, ¿no te parece? Exacto. No, mira, Nathan, yo creo que tú has dado en el clavo y por eso yo insistía. Es que aquí ya no hay que criticar. Yo quiero ver ese 60% que rechaza a Arena en las encuestas o el 60% que dice que ya no quiere un gobierno del FMLN. Lo que quiero es verla, que se exprese políticamente. Si queremos reconstruir el país, avanzar en la profundización de la democracia, ¿verdad?, cambiar este tipo de prácticas, cambiar eso. ¿Cómo es posible de que este sea el único organismo que se elige con mayoría simple? ¿Verdad? Cuando es el encargado de controlar los recursos de todos los salvadoreños. Hombre, eso hay que cambiarlo. ¿Pero a dónde se cambia eso? En la Asamblea Legislativa. Y para cambiar la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a votar. No dejarle a los votos duros, a los votos clientelares que están por una canasta, por un empleo, y hay que decir, algunos también por ideología, ¿no? Gente que está convencida de que lo que está haciendo es correcto, ¿verdad? Dejarle el destino de todo. El llamado que hacemos como Partido Socialdemócrata es, el espacio está, aquí está un instrumento político para poder hacer acción política. Hay que pasarla a hacer, si no, vamos a seguirnos quejando, va a producirse la misma situación, ¿va? Va a salir las denuncias en los periódicos, tal vez alguna cosa se corrija, pero no vamos a transformar. Mira tú cómo estamos en este momento, porque una cosa nos lleva a la otra. Se declara inconstitucional el presupuesto general de la Nación. Fíjate, les detienen el incremento del 5% para que el gobierno pudiera utilizar hasta el 50% del dinero de las cotizaciones en las administradoras de fondos de pensiones. Eran 500 millones de dólares que necesitaba principalmente para pagar las pensiones de los sistemas tradicionales. Entonces, eso necesita de acuerdos, eso necesita de diálogo, que es lo que menos hay. Entonces, aquí están en las acusaciones y contraacusaciones de que usted me quiere hacer ver mal a mí, me quiere quebrar, ustedes tienen un plan perverso para hacer al gobierno que falle en sus objetivos. Y por el otro lado, las acusaciones de que Arena es una mala oposición, Arena está en contra de los pensionados, bueno, se quieren robar el pisto, dicen uno, el robo del siglo, y tú has visto cómo se ha llevado esto de las pensiones. No hay un acuerdo en relación a esto. Cuando urge, porque en realidad tú no puedes dejar a los pensionados sin su poco dinero, pues, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo asumimos estas responsabilidades, Jorge? Bueno, yo creo que en lo que tú has planteado hay varios temas, ¿verdad? Y quizás todo tiene un hilo conductor, es decir, una esencia en cómo actualmente se toman las decisiones en el país, y es evidente que se toman con lo que son las fuerzas políticas tradicionales que surgieron del conflicto, en el cual la visión no es democrática, sino la visión es mi proyecto es el bueno y el tuyo es el malo. Y esas son las dos visiones que dominan actualmente nuestro país. Pareciera ser que no se logra llegar a un umbral que diga, miren, somos un país pluralista con múltiples intereses
intereses que a veces están contrapuestos, incluso hasta pueden ser contrarios en algunos aspectos, pero somos un país. La única manera en que un país así puede funcionar es que tengamos un profundo pensamiento democrático, ¿verdad? Y métodos democráticos que nos permitan construir, ¿verdad?, acuerdos sobre los temas centrales. Tú mencionaste, y aquí voy a algunos de los que tú mencionaste, ¿verdad? Uno es corte de cuentas. Hombre, miren, si queremos un país sano, en el cual la oposición y la población, pese a las críticas, diga, sí, pero la Corte de Cuentas los está vigilando y entonces las cosas deben marchar bien, entonces elijamos una Corte de Cuentas decente, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo. Este es de interés nacional y va más allá que si sos bueno o sos malo. Otro elemento, las pensiones. Hombre, si las pensiones son un problema grave, las soluciones inmediatas no van a ser las integrales. Sí, pero el problema es que tú bien lo dijiste, no se puede dejar a estas personas sin su pensión. Hay que buscarle una solución inmediata, pero la solución real no la escondamos. La solución real que en este país hay unos salarios de hambre, en este país son indignos. ¿Cómo es que no nos podemos poner de acuerdo y decir, miren, otro gran problema es empleo y empleo de calidad? Porque resulta, yo vi la noticia de que allá en la cárcel de mujeres se está haciendo un esfuerzo y allá apareció la embajadora de Estados Unidos también y el ministro de Seguridad diciendo, estamos preparando a la gente para que cuando salga se integre y les estamos enseñando... ¿Y afuera no hay empleo? Y les estamos enseñando panadería. Por el amor de Dios, ¿cuánto va a ganar si hay muchas panaderías y además a lo mejor ni encuentra empleo? ¿Por qué nosotros no pensamos qué es lo que el mundo está demandando y por qué entonces no invertimos todos? A cada uno hay que poner un sacrificio. Sí. Necesitamos invertir en educación para empleo de calidad. Por ejemplo, ya tenemos evidencia de que los call centers pagan $800 mal salario, pero otros pagan $1,000, $1,500. Ese es un salario más adecuado. Bueno, sí, no sé que el call center paga $1,000 a una persona mensual. No le voy a detallar porque conozco casos. Serán pocos, pero hay, ¿verdad? Pero entonces, es mejor que un salario de 300. No, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros, ¿verdad?, no pensamos en otro tipo de maquilas? Por ejemplo, de tecnología, de elaboración de software, sí, ¿verdad? Ahí tenemos la gente todo el tiempo, está en la cárcel con muchísimo tiempo y le enseñamos panadería. ¿Por qué no le enseñamos cómo elaborar software? ¿Por qué no le enseñamos tecnología? Y entonces nosotros, a través de las políticas de promoción de empleo, buscamos inversionistas, dejamos de tener este choque, nos convertimos en un país atractivo porque tiene una mano de obra de otro nivel y elevamos ese nivel de ingresos de la familia salvadoreña. Entonces el tema de pensiones podrá tener opciones. Y es más, como tú dijiste, hombre, generemos empleo, pero el empleo no se va a generar si no se pone de acuerdo todo el sector político. Cambiemos la gente que llega ya con el chip arruinado. Y eso es lo que mi compañero, mi colega Gustavo Amaya le está diciendo, televidente. Vea hacia otros lados, no se deje engañar por la mercadotecnia en las elecciones. El que tiene más cuchara toma más sopa o más atol, quiero decir, el que tiene más plata le llega, usted le pone un montón de banderas, un montón de afiches y usted llega a la conclusión, pues por este voto. No, ahora analicemos el país y busquemos nuevas opciones. En lo nuevo está el cambio, en lo nuevo está la posibilidad de tener mejor estándar de vida. Muy bien, en definitiva creo que esto último que has argumentado es el deber ser. El problema es que no lo hacemos. Pienso que trabajar en actualizar los desafíos y las demandas que tiene el mundo como tal en la mano de obra salvadoreña es una gran deuda. Sí. Aquí, como usted dice, es que se le puede enseñar panadería, se puede enseñar corte, confección, cosmetología, pero en realidad eso es lo que está demandando la modernidad. No, ¿verdad? No. Claramente no. Entonces,
esta situación. Gustavo, rápido termina la pausa. ¿Qué pensás? ¿Qué más le conviene al país sobre la reforma de pensiones? Hay 4 modelos en este momento, pero de los 4, parece ser que los sistemas mixtos, todos coinciden en los sistemas mixtos. Pero ¿cómo debería de ser un sistema mixto? Porque los dueños de las administradoras de los fondos de pensiones le dijeron al gobierno. Porque el gobierno se fue con los dueños del pisto, ¿verdad? No se fue con, como dicen, se fue con los dueños del circo, no fueron con la fiera, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Le dijeron, el pisto no se toca. No hay 5% más. Entonces, ¿cómo debe de ser? Porque la gente también creo yo que quiere mantener sus cuentas individuales. Ahora, en Chile, que es el gran ejemplo y referente que tenemos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Y el dinero de ellos? Allá en Chile, el gobierno creó una administradora estatal de pensiones. Entonces, si usted se quiere ir por los beneficios que le da esta administradora estatal, pues váyase para allá, pero le das la opción a la gente, no la obligás o no de un plumazo. Le decís, usted se viene aquí a huevo y no tiene más a dónde en otro palo que ahorcarse. Fíjate que el principal problema es que de todos los salvadoreños, solo como el 24% tiene pensión. Exacto. O cotiza. O cotiza. Exacto. O puede tener posibilidad de pensión. Y de ese 24 creo que se reduce como al 14 que efectivamente va a cobrar una pensión de miseria. Ese es el problema de fondo. Esa es la injusticia en este país, ¿verdad? La injusticia que tenemos a los viejitos pidiendo en la calle con 80 años después de haber dado todo, ¿verdad? Toda su vida a una empresa o trabajando, sí, claro. no delinquiendo, y tiene que terminar pidiendo en la calle. De mendigo en las calles, sí, sí. Es que eso es lo que nos tiene que doler a todos los salvadoreños, ¿no? ¿Verdad? Primero, el sistema de pensiones debe de tener mínimamente una cobertura universal. No podemos dejar que después de que la gente que ha generado riqueza, pequeña, grande, mediana, termine abandonado y sin ningún recurso, ¿verdad? No podemos permitir. Esa es la primera. Y tiene que ver con esta discusión del sistema de pensiones, ¿no? Que ahorita estamos hablando de una élite, incluso, de una minoría, que no estoy diciendo que no es importante. Ojo. O sea, que no estoy diciendo que no hay que abordar. La segunda cosa, eso no lo veo yo en la discusión, no lo vemos en el partido, sí, que se quiera discutir de fondo el problema, ¿verdad? Que es pensión universal, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Que es de justicia, ¿verdad? Que es de justicia y además de responsabilidad estatal. Puede haber sistemas mixtos. O sea, si el problema no es solo el sistema. Ahora, sí es importante que el Estado, el gobierno, lo público, asuma las compensaciones sociales hacia otros sectores, como los que te estoy mencionando. Ese otro 60% de población que jamás en su vida va a tener una pensión. Sí. El Estado lo tiene que asumir, tiene que crear el mecanismo. Por eso es que el privado no lo va a hacer, ¿va? El privado, usted me paga, yo le cuido, como un banco, sí, ¿va? Y si se te acabó tu pensión, bueno, yo no tengo, pasar a lo público. Entonces yo creo que aquí no es la discusión de que lo privado es lo bueno y que lo público es lo malo, ¿no? No, lo público es lo que nos da garantías a todos, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo tiene que hacer? Esa es la discusión de fondo. Y que no debe de ser discusión, no sé si lo compartirás, una discusión política, sino más discusión técnica. Exactamente. La discusión política inicialmente es, tenemos responsabilidad de atender a todos nuestros adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser una discusión técnica. Perfecto. Vamos a la pausa y al regresar pues hablamos un poco del futuro del Partido Socialdemócrata. Ya ustedes escucharon a don Jorge Meléndez que están listos para el próximo periodo eleccionario. PSD, hay que decirlo claramente, es de los pocos partidos que ha logrado sobrevivir elección tras elección. ¿Cómo lo han hecho? Aunque no tienen representación legislativa. Sí municipal, entonces, pero ¿cómo se puede dar ese salto que ustedes dicen que la gente decida participar? Y ahora, con las reformas políticas electorales que se han hecho, se han abierto las puertas para que más personas participen. El PSD va a tener por fin una representación legislativa.
o por el contrario no va a poder ser así, no va a poder enamorar a la ciudad, a ese 40, que llega hasta un 50, dicen, de gente que está desencantada con los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo se hace? Con eso concluimos. Y bueno, vamos a aprovechar que está por aquí el señor Jorge Menéndez, porque también es director de Protección Civil, y vamos a que nos actualice sobre el tema de las lluvias y también sobre esto de los... ¿Cuántos fueron? 36, ¿verdad? 36 fallecidos. Increíble. Increíble. Solo en este país. Pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Estamos ya de regreso, vamos a la recta final de la entrevista en este jueves 10 y pues vamos a ver un poco las expectativas políticas y electorales del Partido Socialdemócrata. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la convicción de que en el país había tareas históricas del Partido Arena y tareas históricas del FMLN, y que mientras esas tareas históricas estuvieran vigentes, ellos tenían la responsabilidad de conducir al país y difícilmente iba a haber oportunidades para otra fuerza, que nuestro propósito debía ser sobrevivir, mantenerse, elaborar programas, elaborar ideas, formar cuadros, es decir, era tarea de acumulación de fuerza y de mantenerse para el momento más adecuado. Y lo que ha sucedido es que Arena cumplió sus tareas históricas, eran básicamente tres, ¿verdad? Impedir el comunismo, reactivar la economía e insertarse en la nueva economía mundial. Las tres cosas están hechas. ¿Qué nuevo propone Arena? La verdad es que ya no tiene sentido su existencia. Solo representar a un sector de gente que tiene plata, pero eso no es eso no tiene ninguna función histórica. El FMLN tenía también tareas. Primero, demostrar que efectivamente firmar la paz era una refundación del sistema democrático en el país y no un suicidio por ingenuidad, como pasó en Colombia con ciertos movimientos que firmaron la paz y los asesinaron. Ese era un reto. Segundo, de que tenía la vocación democrática real de fundar una fuerza política que fuera capaz entonces de participar y ser parte de la conducción política del país. Y ya pasó por alcaldías, por distintos órganos del Estado y ahora lleva el segundo periodo que gobierna pues en el gobierno central. Y la cuarta tarea que tenía el FMLN era demostrar que su programa y propuesta iba a desatar un entusiasmo, una energía social, iba a generar esos cambios de consolidación democrática, de crecimiento económico y de mayor justicia social. Pues ya ha tenido dos periodos y creo que las encuestas lo que dicen es que la gente está desencantada. No es que nosotros hayamos boicoteado o opuesto a Arena o al FMLN, no, nuestro pensamiento ha sido democrático, ha sido quizás el único que dice no me importan los cargos inmediatos, sino que me importa mantener un instituto de pensamiento político. Ahora las encuestas nos dicen, llegó el momento. Ahora la sociedad tiene la oportunidad del cambio, de la transformación o la desgracia de que le gane el hábito, la inercia, que eso también pasa a nivel individual, que dicen mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, y entonces entremos en un periodo horrible y grave de un país lleno de conflictos, falto de esperanza. ¿Cómo se puede lograr eso, Gustavo, cuando muchos advierten que el sistema político electoral del país está secuestrado por las fuerzas políticas
tradicionales, por las extremas? Mira, yo creo que esos son a veces posturas muy extremistas, ¿no? Sí. O sea, acordémonos, aquí venimos de una guerra civil por los fraudes. O sea, socialmente esos son discursos extremistas que no reflejan la realidad. Sí, hay cierta verdad con eso, ¿no? O sea, sí hay un reparto, que fue lo que estuvimos hablando de la Corte de Cuentas y esas otras cosas, pero en general las elecciones en El Salvador, y por eso tenemos paz política, ¿no?, han sido transparentes. O sea, se ha respetado la decisión del soberano, de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que esa garantía está expresada. Hay preocupaciones de que si los escáneres, de cómo van a contar los votos, hay bastante presión de sociedad civil en esa dirección que creemos que es correcta, ¿va?, de los mismos partidos que creemos que es correcta, porque el árbitro tiene que ser eso, un árbitro imparcial que permita que los votos se cuenten de manera acertada. En relación al espacio de oportunidad, la gran diferencia con relación a otros momentos es que hoy hay un instrumento. O sea, el PSD, y hay que decirlo por constitución, ¿va?, el único, ¿va?, que puede llegar a administrar la cosa pública son los partidos políticos. Se abrió para la Asamblea Legislativa las candidaturas independientes, pero tienen una cantidad de restricciones que hay que cambiar, ¿va?, pero solo estando dentro de la Asamblea se pueden cambiar para poder competir. Este es el momento en el que no hay que dejar que se venza la inercia, ¿va?, porque hay que decirlo, lo que está en discusión no son quiénes van a ser los diputados y alcaldes en el 2018. Lo que está en discusión es qué clase de país queremos. Tenemos crisis en el sistema de pensiones, tenemos crisis en el desarrollo económico, en cómo crecemos, cómo desarrollamos. Tenemos crisis, hace un rato estábamos hablando de los salvadoreños en Estados Unidos, y qué tal si a ese señor presidente se le ocurre mandarnos 1 millón de salvadoreños por su política proteccionista. ¿Qué vamos a hacer? El país está en una situación que no solo hay problemas en la parte de los partidos, sino también de una cantidad de cosas que son estructurales. Y necesitamos refundar el país. Pero para refundar el país necesitamos que todos participemos. El llamado en esa línea es que están dadas las condiciones para poder aprovechar instrumentos como el Partido Socialdemócrata. Ahora, ¿ustedes tienen alguna proyección, tienen alguna apuesta en cuanto al tema legislativo? Sí. ¿Creen que por primera vez puedan lograr tener alguna representación política en el Congreso? Por supuesto. Primero quizá quisiera hacer un breve complemento a lo que dice Gustavo, pero es concreto. Cuando nosotros contamos el número de firmas que la población nos dio, pues eran más de 170,000. El número de marcas en las elecciones eran más de 170,000. ¿Y cuánto tuvimos en votos? 16,000 y algo. Eso quiere decir que mucha gente tiene simpatía, pero sigue pues también dividiendo con su partido, sigue dividiendo los votos con otros. ¿Qué es lo que yo quiero entonces decir? Ahora lo que le pedimos es, mire, está muy bien su marca, pero nosotros preferiríamos que nos dé el voto completo. Eso sí garantiza, porque lo de las marcas, a pesar que tuvimos muchísimas, pues al final los votos, es decir, por el conteo, por lo que sea. Le fraccionaron. Sí, le fraccionaron. Y no se pudo contar bien al final. Bueno, entonces eso es un breve complemento. Ahora, ¿qué apuestas tenemos? Obviamente nosotros no somos multimillonarios y las elecciones, nos guste o no nos guste, es una mercadotecnia. Sí tenemos buenos candidatos y sí vamos a tener ahora un poco de más recursos, ¿verdad?, para poder hacer las elecciones. Nosotros creemos que vamos a tener la oportunidad de tener al menos 3 diputados en la Asamblea Legislativa. La oportunidad. Eso pues es algo que estamos trabajando, como sea, en esta próxima Asamblea Legislativa nosotros vamos a ser un actor activo. Y las ideas que estamos diciendo pues van a tener un fuerte
nexo con la sociedad civil misma. No queremos un diputado aislado que esté allá en la oficina, sino que lo queremos una gran interacción con los distintos sectores, es decir, para que la asamblea sea lo que debe ser, una representación de los diferentes sectores de la sociedad. Miren, escuchemos a la ciudadanía. Muy bien. En el segmento de opinión ciudadana, yo creo que es necesario que lo hagamos. Vamos a ir de inmediato al teléfono. Concreto, por favor. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Yo hablo de Sonsonate. Adelante, mi amigo. Quería hablar sobre el asunto de Venezuela. Ajá. Yo estaba viendo de que aquí en Salvador, yo no entiendo, pues, cómo es que la derecha o cualquier otro sector no mira los otros ejemplos, por ejemplo, del mismo Sudamérica. Pero nos vamos directamente a Venezuela. Se critica que el Tribunal Supremo de Justicia ya está gobernando el país, allá en Venezuela, haciendo a un lado el legislativo. Pero aquí vemos también, ahí a los panelistas también, y a Pena Tambaquis, como aquí la Corte Suprema de Justicia está gobernando el país, pues, haciendo a un lado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, no veo yo una coherencia de poder decir democracia. Entonces, yo no entiendo, bien decía Jimmy Carter, la política es como un tren de carga, que cabe todo, pero la encuesta se va tirando. Muchas gracias. Bueno, y complementando un poco también en los comentarios en redes sociales, dice el doctor Ernesto Villarvide, aunque tengan derecho, no habrá paz hasta que los involucrados en la guerra no dejen el espectro político. Pucha, entonces hay que esperar una generación más, porque mire, tanto en Arena, en Gana, en el PDC, en todos, en el FMLN, en el PCD, hay todavía rastros, ¿verdad? Yo creo que lo que debemos sí es superar esos pensamientos del conflicto, ¿verdad? Para lo moderno, para por eso, lo nuevo, pero fíjate, ¿no? Que yo entiendo lo que dice el doctor Villarvide sobre la base, Gustavo, de que, puchica, los que se vieron involucrados en el pasado conflicto, tú tuviste, quizás tú también, Gustavo, no trascendieron. Es decir, acallaron las armas, pero siguieron con los pleitos en otros escenarios. Pero vamos al primero al teléfono antes que me dé respuesta. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? De la entrevista que tienen en el TVO. ¿De dónde me llama, amigo? De Mexicanos. Adelante, por favor. Bueno, un saludo para el señor Jorge Meléndez, ¿verdad? Felicitarlo por su gran valiosa participación que tiene en el gobierno. Y decirle de que lo felicitamos y que el pueblo ya está cansado de estas extremas que nos tienen sumergidas en la pobreza, en la miseria, y que queremos darle un rumbo diferente a la situación política de este país, y que Mexicanos está organizado y que cuenten con nosotros para poder salir adelante, y que si llevan un buen candidato lo vamos a apoyar. Ya me di cuenta de que llevan una persona muy conocida de Mexicanos, y que vamos a hacer todo lo posible para que esta persona llegue a la alcaldía, implemente las buenas políticas y las buenas intenciones que tiene el Partido Socialdemócrata. Muy bien, gracias. Todavía tenemos tiempo para recibir más llamados en el 22630023 y 22649179. Gustavo, yo te establecía la interrogante. Sí, mira, yo sí comparto la opinión de que se debe producir el relevo generacional. Ya tenemos una generación joven que debería de asumir las riendas de este país. Con esto no quiero decir de que el conflicto es entre viejos y jóvenes, no es un problema de edad, no, es un problema de idea, porque ahí hemos visto, por ejemplo, en Arena o en otras fuerzas políticas, unos jóvenes que son más dinosaurios que mandados a selva, o sea, que bebé dinosaurio. Sí, o sea, sí, una historia, ¿va? O sea, que no es el problema de la edad, tiene que ver la edad, pero también tiene que ver con las ideas. Aguantame un poco la peña, vamos rápido, 2 llamados tengo. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? ¿Aló? Adelante, amigo. Bueno,
Bueno, le hablo de San Salvador. Adelante, amigo. En primer lugar, Natán, te quería felicitar porque sos el único, oye bien, el único entrevistador que ha tocado el tema de dejarnos en libertad a los jubilados para dónde nos queremos ir. Yo soy uno de los que me obligaron a que me pasara a la AFP. Sí. Sin embargo, yo no estoy contento con la AFP, ¿verdad? Y eso te quiero felicitar porque sos el único que ha tocado ese tema. Yo he estado monitoreando todos los canales y sos la única persona y te felicito por eso. Gracias. La otra cuestión, quería, ya que el señor ahí no quiso decir que call center es el que mejor paga, yo te voy a decir con propiedad. El call center que está pagando hasta más de $1,000 a la gente es SAIC. Uno que está sobre la 49 veces. Ajá, cómo no. Bueno, ya le dimos publicidad, ya van a ir a buscar trabajo muchos. Correcto. El único requisito es que sepas inglés. Sí. Y que sepa un poco de computación. Bueno, mire, si hay empresas... te felicito, Gracias. Si hay empresas que están pagando hasta más de $1,000, de verdad hay que felicitarlas. Porque eso es lo que necesitamos. Son empleos de calidad. Pero fíjate qué está diciendo. Hay otro requisito. ¿Cuál es el requisito? Que tenga una segunda lengua. ¿Cuál? El inglés. Entonces, pero si no puedes inglés, entonces y eso no es lo que tenés deberíamos de garantizado estar un mejor invirtiendo trabajo. en el sector También público. depende del ser humano como tal prepararse, pues. Digo, superar la pobreza se puede, pero también es un esfuerzo doble que tiene que hacer una persona que no ha nacido en una cuna de oro o que no tiene mayores... pero darle oportunidad. Exacto. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Adelante. Adelante. Está en el teléfono. Adelante. Ah, bueno, colgó. ¿Está o no está? Bueno, Gustavo, sigamos con la consideración que estabas haciendo. Yo te decía que no es un problema solo de edad, tiene que ver el tema de la edad, pero es un problema de cambio de ideas, ¿no? Lo importante es tener un cambio de ideas, no seguir viendo las cosas como siempre, ¿no? Que si este es comunista, que si el otro es anticomunista, que si este es de izquierda, que si el otro es de derecha. No, es, aunque vos puedas tener una definición ideológica, con esto que es importante, no ser dogmáticos, y sino entender qué es lo que necesita el país. Muy y bien. cuáles son, esas son las Tenés nuevas. razón, pero principalmente también Ahora, si los es cierto, partidos políticos deben de dar muestra que si quieren democracia. Exacto, si es cierto, Natán, Porque que ha habido... porque yo hasta hoy lo que he visto es pura paja. Ha habido, es cierto, y es una crítica que nosotros hemos hecho, y por eso creo que te planteó Jorge al inicio, nosotros, la dirigencia no vamos en los principales cargos. ¿Por qué? Porque si vas a decir, aperturamos a otros sectores, a nuevos sectores, a gente que no se ha metido en nada, lo primero que tenés que echar es uno para atrás, porque si no es puro discurso, que es el que están haciendo. Lo que tenés es la misma cantidad de viejos políticos haciendo con viejas prácticas cosas que no necesitamos. Y no podés esperar nuevos resultados con eso. No, exactamente. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llaman? De la libertad. Adelante, amiga. Buenos días. Fíjense que todas las personas que quieren tener puesto político ofrecen miles de cosas. Lamentablemente, siempre para el pueblo. Ya cuando ellos están en las posiciones que ellos han requerido estar, se olvidan realmente del pueblo y existe la demagogia, pues. Y eso es lo que está afectando al pueblo. Y yo le voy a decir algo que parece trillado. Si las personas que nos van a gobernar realmente no tienen principios cristianos, siempre vamos a estar en la situación en la que estamos. Perdónenme si no estoy dentro de la conversación que están ahí, pero se me viene el corazón decirles. ¿Cómo no? Así que yo les deseo suerte realmente a usted, que va con eso en su corazón para reinar y que esto cambie de verdad. No, ¿cómo no? Sí está dentro de la discusión, claro está. Muy claro que está dentro de la discusión. Pero, insistir en que los partidos políticos deben de dar desde adentro muestras de querer de verdad tener prácticas democráticas.
Si no lo hacen, no, porque hasta ahorita han sido obligados. No nos demos paja. O sea, resoluciones de la Sala de lo Constitucional es que ha hecho las transformaciones del espectro político electoral. Si no es así, ustedes saben, siguen las cúpulas poniendo a quienes quieren, hubiesen seguido las cosas como venían. Cerradas. Exacto. Entonces, díganme si no tengo razón. Tenés razón y es indispensable. Es que la señora que habló, que con la sabiduría que tiene la gente, ¿no? Lo que garantiza no son las buenas voluntades, sino la estructura. Exacto. La ley es una estructura, tú lo acabas de decir. No es que los partidos quieran, no, es que la ley se está modernizando y está obligando a decir, usted, señor dirigente, no puede tener todo el poder. Y la ley le crea una estructura y una serie de mecanismos para que el poder esté distribuido en las bases y que éstas decidan. Es que eso es modernizar un país, eso es refundar un Estado, ese es el papel del político real. Y por eso decía, para esto se necesita conocimiento, no solo para las AFP o para las pensiones. Para dirigir un Estado moderno se necesita técnica, conocimiento, y ningún político tiene todo el conocimiento. El conocimiento está en la sociedad. Por eso es que uno de los requisitos es que tenemos que ser consecuentemente civilistas. Y la única manera de hacerlo es que no te agarres el poder permanentemente, sino que lo distribuyas. Muy bien, perfecto. Tengo un minuto, realmente se me fue el tiempo hablando de los otros temas de país, pero bueno, se dispararon las muertes por accidentes de tránsito durante el feriado de sobremanera y estamos en alerta verde, entiendo, por lluvia, ¿verdad? Estamos en alerta verde por lluvias. Hoy va a pasar, ayer teníamos mucha nubosidad, hoy pasa una onda tropical, va a haber mucha lluvia. Pues eso lo tenemos que asumir primero para andar capa, andar una paraguas, pero segundo, a las zonas de riesgo ya hay planes. Que recuerden los planes porque no queremos víctimas. ¿Y cuál es la interpretación que hacen sobre el tema de los 36 fallecidos por accidente? Lamentablemente esa es una conducta de antes de las vacaciones, durante las vacaciones y lo que más duele es que después de las vacaciones. Es decir, los conductores son expresión de este mismo problema de toda la sociedad. Tenemos que tener una más profunda convicción democrática y de respeto al ser humano, a la vida, y entonces nos vamos a respetar en la conducción. Pero una cosa importante, hay 1.291.000 vehículos, están llenas las calles, son los mismos espacios físicos, necesitamos más tiempo para trasladarnos. Tome usted conciencia, tome más tiempo para decidir cómo trasladarse, si no va a ir codeando, empujando, ¿verdad? Si quiere tener una buena conducta al conducir y ser cortés, entonces mida ahora que se va a tardar más tiempo. Maceli le está mandando un comentario, Natán, por enésima vez, dice, tal vez Protección Civil me hace caso, quiten champas instaladas en derecho de vía en Ipursalva S.A., peligro latente, dicen que tienen permiso, invaden derecho de vía, pero el día que alguien pierda frenos y vaya a chocar ahí, va a haber una matazón de personas. Del derecho de vía no puede disponer ni MOB, ni Fovial, ni alcaldes, ni gobernadores. El derecho de vía en carretera es un carril auxiliar. ¿Verdad? Muchas gracias por el comentario y vamos a ver qué más podemos hacer porque tiene total razón. Muy bien. Licenciado Jorge Meléndez, secretario general nacional del Partido Socialdemócrata PSD, gracias por su deferencia a participar esta mañana en la entrevista, y también Gustavo Amaya, secretario general de Ideología del Partido Socialdemócrata PSD. Gracias, Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir viendo la evolución del PSD. Vamos a ir viendo. ¿Quién es el candidato de ustedes mexicano? ¿Qué decía el señor? Mire, nosotros no decimos nombres porque dice el tribunal que no hay que hacer campañas adelantadas. Vamos a hacer un solo acto de presentación y vamos a consultar al tribunal si no hay problema. Hay que respetar la ley. Muy bien, perfecto. Mañana cerramos la semana con el debate jurídico. Se va a poner interesante, sobre todo con este proceso que hay de la denominado caso Tregua y también la captura de una estructura completa en el oriente del país dedicada al tráfico internacional de drogas. Hay un subinspector detenido y también un nicaragüense y también un exalcalde
de Carolina, por cierto. Entonces, tenemos bastantes insumos para cerrar la semana en la discusión. Por favor, como siempre, todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista hay. Claro. Buenos días para todos.